hay un convenio firmado entre España y los Emiratos Árabes, firmado en el año 2006, hace ya muchos años de esto, por el cual se entiende y se dice expresamente en su artículo cuarto que para considerar a una persona residente fiscal en Emiratos no solamente es necesario permanecer más de la mitad del año allí, sino que es necesario tener la nacionalidad de Emiratos. Por tanto, en este caso, obviamente, el rey, salvo que haya renunciado a la nacionalidad española y sea emiratí, pues no podría establecer esa residencia. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Mi participación en la serie El chofer de Ruiz Mateo se da la gran casualidad, que yo hablo de dos temas que no aparecen en la serie. Aparezco muy poquito tiempo y de manera superficial. Y se da la casualidad que Ruiz Mateo tiene dos elementos que yo comento. Son las dos partes que no publican en la serie, que yo creo que hubiera estado bien. Pero el miércoles lo voy a contar porque creo que es muy interesante. Una es la parte de Ruiz Mateo cuando se enfada con el Opus Dei y trae al Yunque a España en los años 80. Y la otra que tiene que ver con su relación con Juan García Gallardo, que fue su abogado, el abogado suyo y de sus hijos. Y claro, recordar que esto coincide en el tiempo con toda la polémica de Los Santos, iniciada por la polémica de Juan Gallardo y hablando precisamente del Yunque. Es decir, no sé, es como mucha casualidad, me parece a mí. Pero precisamente eso lo vamos a dejar para el miércoles. Y en esa serie hay otra cosa que tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con, bueno, pues precisamente con el rey Juan Carlos y, bueno, esa oscuridad, esa falta de transparencia con sus caudales, su dinero. Y hay una parte, que es la que vamos a ver ahora, que me parece maravillosa, de cómo Ruiz Mateo le daba el dinero directamente al rey Juan Carlos. Estamos hablando de miles de millones, que es tremendo, pero así lo testifican, bueno, testigos directos. Es increíble lo del rey Juan Carlos, es increíble porque sabemos que los medios de comunicación han estado protegiéndole, sabemos que, bueno, a nivel político también se le ha defendido, incluso las últimas veces, PP, PSOE, Ciudadanos, Vox, votando en contra de una comisión de investigación para investigar, bueno, pues todos sus problemas de corrupción que bueno, han hecho que se vaya a Abu Dhabi. Y el tema también de las leyes, es decir, al final, y esto lo hemos visto con Cristóbal, es increíble que después de todos los casos que se sepan, la justicia pues también lo ha protegido. El personaje central es el chofer, que era la mano derecha de Ruiz Mateo, en todos los sentidos, porque, bueno, tiene, ya os digo, el miércoles vamos a hablar de este personaje que es increíble, es el primer, uno de los primeros creadores de bulos, bueno, también de un discurso populista, que ahora mismo podía ser un Trump o un Bolsonaro, que, bueno, pues presume de crear mucho empleo, pero luego vamos a ver cómo su fortuna se creó gracias al Opus Dei, y que no pagaba impuestos. Él decía que directamente, ¿para qué va a pagar impuestos si le pagaba directamente al rey? Pensando que le iba a defender, le iba a proteger, ¿no? Eso en democracia, es decir, durante el franquismo, que es cuando creó su emporio, en los años 60 era más fácil. Bueno, en democracia esto era más complicado y precisamente pues cuando llegó después de la UCD, ¿no? Que era un poco más transición del franquismo, con el gobierno del PSOE pues se le interviene. Yo creo que tampoco, no sé, seguramente ahí tiene muchos claroscuros, pero evidentemente tenía un montón de irregularidades que pensaba que el rey por pagarle miles de millones lo iba a solucionar, y eso en democracia pues es más complicado, ¿no? Y bueno, tuvo todo, no sé cuántas veces estuvo en la cárcel, la verdad que es un auténtico personaje, pero este episodio de la pasta, y habla de 60, 70 millones de euros, que equivaldría a unos 10.000 millones de pesetas. Claro, le dice, usted no se preocupe por los temas económicos, yo de eso me encargo, yo le voy dando dinero y usted encárguese de reinar el país, que usted le necesita a España y todo esto, ¿no? Y los medios, hasta que ha empezado a haber casos, o medios extranjeros han empezado a publicar, es cuando han empezado, igual que con la justicia, igual que a nivel político, es decir, la protección era tremenda, es decir, de manera increíble. Y de hecho, es brutal cómo llega a un acuerdo y el rey lo acepta según cuenta, ¿no? Según esta versión de que siempre repiten la misma versión los abogados y gente afín a Ruiz Mateo, que le pidió ayuda para que le resolviera digamos, todo lo que tiene que ver con Rumasa, para que no le quitaran todo el emporio empresarial a cambio de 1.000 millones que el rey aceptó. Le dieron por adelantado 500 millones, pero luego, como no pudo cumplir, al final pues no le pagó los otros 3 millones de euros que equivaldrían
ahora, ¿no? Pero el tipo se quedó con los 500 millones de pesetas de aquel tiempo. Así que tenemos, de manera continuada, se habla de 60-70 millones de euros actualidad, y luego un acuerdo concreto, puntual, cuando tuvo el problema de Rumasa, para que le pagase, creo que fue una transferencia a una cuenta de Estados Unidos, si no me equivoco, 3 millones de euros. Pero claro, eso es en la... eso digamos que es lo que ha ocurrido, digamos, durante toda la democracia, si lo queréis llamar así. Pero claro, las noticias, es decir, la última noticia es esta, que es precisamente el motivo principal por el cual hemos invitado a Carlos Cruzado, y que claro, es que Juan Carlos I traslada su residencia fiscal a Abu Dhabi y escapa de Hacienda. Y claro, esto tiene unos intríngulis que vamos a tratar, no solamente ver si esto se puede hacer, si un español puede decir ya no pago Hacienda, más siendo el rey de España, y luego parece también que hay ahí un intríngulis. Bueno, aquí la normativa contempla que un ciudadano debe pasar 183 días para considerársele residencia fiscal. Además, en Emiratos no existe IRPF ni se pagan impuestos por ganancias personales. Bueno, habrá que ver si en esos Emiratos también, creo que hay una normativa que solamente los nacionalizados de ese país pueden tributar fiscalmente. Esa es una, pero luego lo que queda atrás, ¿no? Porque parece que tenía varios pufos con Hacienda. Por ejemplo, el emérito cambia el fisco español por el de Emiratos tras dejar sin pagar deudas de hasta 50 millones. Y claro, es decir, lo de la impunidad de este señor es increíble. Ya os digo, la protección mediática, esa ha sido una. La judicial, al final, entre la inviolabilidad y otra serie de cuestiones, pues parece que también la ha protegido. A nivel político hemos visto cómo se votaban a favor, o mejor dicho, en contra de que hubiera una comisión de investigación por la corrupción del rey Juan Carlos, y parece, y es lo que vamos a hablar con Carlos Cruzado, pues que, bueno, también no sé si ha tenido protección o ha habido llamadas o se ha mirado para otro lado, pero este señor con la Hacienda, por ahí han aparecido, se hablaban de fortunas de 1.800 millones de euros, de dónde aparecía, se hablaba del dinero de las comisiones en diferentes negocios internacionales. Pero está claro que este señor, como dice, es decir, no nos ha estado mintiendo todos estos años en su discurso, incluso su hijo, ¿no? Que dice que la ley es igual para todos. Bueno, yo diría que no tanto. Y de hecho, una de las últimas noticias es esta. El nuevo dinero oculto de Juan Carlos I, su bufete en Londres le factura 1 millón por una sola vista. Y claro, es decir, como el despacho que defiende al rey emérito en la demanda de acoso ocurrido en Larsen emite una factura de 879.522 libras esterlinas por representarle en una audiencia de apelación en noviembre. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vosotros? Estupendamente. Bueno, parece que tenemos algún problemilla técnico, pero ya hemos sido capaces de resolverlo. Bueno, a ver, yo la verdad es que estoy muy contento de que te pases aquí, porque llevo escuchándote, leyéndote, viendo incluso no solamente a ti, sino lo que representa Gesta también para la democracia de este país, todas las reivindicaciones. Precisamente antes de que entrases estábamos viendo que, bueno, digamos que la actualidad nos lleva a hablar del rey Juan Carlos, pero precisamente estamos viendo algo que en una serie que se está dando ahora de Ruiz Mateo, cómo Ruiz Mateo le daba en mano, bueno, en este caso en bolsas del Loewe, se habla de hasta 60-70 millones de euros, también se hablan de comisiones, y la figura del rey Juan Carlos, digamos que hay toda una protección mediática, todo esto lo confiesan los medios, bueno, en documentales que se están haciendo ahora los medios de comunicación, evidentemente judicial, no solamente por la Constitución, sino con el tema de la inviolabilidad, sino también desde otros ámbitos, política, y lo último es que casi todos los partidos políticos han votado en contra de una comisión de investigación. Y me gustaría centrar sobre todo la primera parte de la entrevista con si también Hacienda ha habido una mirada para otro lado, bueno, porque hay mucha información sobre esto. Creo que se han hecho investigaciones también, o ha habido trabajo, evidentemente, desde Hacienda, pero esa sería la parte central. Pero bueno, antes quería presentarte. Carlos Cruzado es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, él es técnico de Auditoría y Contabilidad del Estado, técnico de Hacienda,
auditor de cuentas inscrito en el registro oficial de auditores de cuentas del ICAC, presidente de Gestas, que es el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, que lleva haciendo una labor divulgativa y de denuncia de fallas del Estado que creo que son cruciales para que este país avance y recaude el dinero que necesita de las que tienen el dinero, que al final los más ricos son los que menos impuestos pagan, y ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en la Intervención General de la Administración del Estado, IGAE, y en el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, ICAC. Así que si te parece, Carlos, empezamos por la figura del rey. Ya sabemos que todos estos ámbitos del poder del Estado han protegido al rey Juan Carlos. Desde Hacienda también se le ha protegido durante unos años al rey Juan Carlos. Bien, te puedo decir que nosotros llevamos años, desde el año creo que fue 2017, cuando aparecieron las primeras informaciones en prensa, aquellas conversaciones de Corina Larsen con el excomisario Villarejo, donde se hacían acusaciones. Corina Larsen hablaba de hechos que, desde luego, de comprobarse, de haberse comprobado, pues hubieran sido constitutivos de delito fiscal, ¿no? Y en ese sentido, nosotros desde entonces veníamos pidiendo a la agencia tributaria que abriera una inspección sobre las cuentas del rey emérito para determinar si todos esos datos que ya apuntaba Corina Larsen en ese momento, pues se podían confirmar, ¿no? Esto fue en 2017 y, bueno, no se ha abierto esa investigación, no se abrió la investigación, y eso conllevó que en 2021, a pesar de la investigación que estaba en marcha por la Fiscalía del Estado, la Fiscalía en el Tribunal Supremo, el rey emérito llegó a regularizar, a hacer varias regularizaciones, y lo hizo precisamente porque no se habían abierto inspecciones. Si se hubiera abierto una inspección, eso hubiera imposibilitado que el emérito hubiera realizado aquellas regularizaciones, ¿no? Las regularizaciones se hacen antes de que se abra una inspección, de que se abra un procedimiento judicial, y hay que recordar que aquí nunca se ha abierto un procedimiento judicial. Lo que ha habido son unas investigaciones, unos trámites prejudiciales de la Fiscalía que finalmente se archivaron. Por tanto, nosotros venimos, como digo, desde hace tiempo diciendo que ante los hechos que se iban conociendo en prensa y ante los antecedentes que en casos similares, como fue cuando aparecieron papeles de Panamá, cuando aparecieron escándalos de Football Leaks en los medios, bueno, la agencia tributaria abrió sus inspecciones, ¿no? En este caso no lo ha hecho, y desde luego ha sido lo que finalmente facilitó que pudiera regularizar aquellas otras cuestiones, como algunas de las que estabais hablando antes, que, bueno, no fueron o no han podido ser juzgadas por esa interpretación amplia de la inviolabilidad del rey hasta el año 2014, en junio de 2014, que es cuando abdicó. Sí, pero bueno, digamos que hasta entonces se ha hablado, bueno, yo recuerdo haber escuchado antes incluso a Centeno, ¿no? Es decir, que ahora es colaborador de ciertos medios. Él en la transición, bueno, en el franquismo tuvo peso, y él siempre denunciaba que él fue testigo de cómo, bueno, pues él recopilaba una serie de comisiones del petróleo que se le compraba a Arabia Saudí, luego se hablaba de mordida. Digo que todo esto se ha hablado mucho, eso en ningún momento, es decir, nunca ha habido ninguna investigación de Hacienda de los desajustes. Luego últimamente se habla de que incluso tenían 1.800 millones de euros que no salían las cuentas de ninguna manera. Es decir, que el único punto donde empieza a investigarse es cuando, igual como ha pasado también con la justicia e incluso con los medios de comunicación, son los medios de comunicación extranjeros los que empiezan a sacar la corrupción, y es cuando se abre un poco. Podemos decir que hasta que Corina Larsen no hace esas declaraciones, incluso habla de testaferros y de todo el entramado que tiene Juan Carlos, no hubo ningún tipo de procedimiento ni de investigación. Es decir, eso fue lo primero, e incluso por lo que te he escuchado, se le fue como avisando para que regularizase antes de que incluso se abriera cualquier expediente, que finalmente ni siquiera se abrieron, ¿no? Sí, de hecho, tras las conversaciones aquellas, tras la publicación de las conversaciones de Corina Larsen, se abrieron unas investigaciones, una pieza separada en la Audiencia Nacional, pero no respecto de la responsabilidad que pudiera tener el rey emérito, sino en relación con otras personas, como Villarejo, como la propia Corina, y otras personas que estaban envueltas, ¿no? Que podían estar envueltas en este tema. Por cierto, que aquello fue luego archivado, esa pieza separada, y por cierto que hay también la Fiscalía de entonces, la Fiscalía Anticorrupción, todavía no se había llevado el tema al Supremo,
bueno, pues dijo no aparecer indicios en relación con estas conversaciones y con otras cuestiones que se fueron publicando en relación con posibles delitos, salvo en lo que se refiere a las contingencias fiscales que seguramente, decía la Fiscalía en un escrito dirigido al juez instructor de la Audiencia Nacional en 2017, seguramente son temas que interesarán a la agencia tributaria y que abrirá las correspondientes investigaciones. Esto lo decía la Fiscalía en 2017 y no produjo tampoco, o sea, no solo lo denunciábamos nosotros, sino que también la Fiscalía entendía que se iba a hacer y no se hizo. No se hizo y desde luego todos los temas anteriores a 2014 a la abdicación, ya digo que con esa interpretación amplia que se ha asumido, ¿no? De que era inviolable absolutamente en cualquier tema, no solamente los que se refería al ejercicio de sus funciones, pues por supuesto que anterior no se ha investigado nada. Y posteriormente la investigación que luego se abrió en la Fiscalía del Supremo como consecuencia de esas noticias que fueron apareciendo fuera de España también, efectivamente. Recordamos en el año 2020 cómo aparece la información de la Fiscalía de Suiza, que estaba ya investigando las relaciones del rey emérito con aquella supuesta donación de Arabia o aquella donación de Arabia Saudí y demás, y ahí es donde empiezan a aflorar datos respecto de la propiedad o de la titularidad del rey emérito con respecto a aquellas fundaciones, ¿no? La Fundación Zagazka y la Fundación Lukum. Y ahí es cuando, al aparecer esto y noticias en Reino Unido sobre este tema, el propio rey, el hijo del rey emérito, el actual rey, es cuando sacó aquella nota, recordaréis, en plena los primeros días del confinamiento, donde decía que a la vista de las noticias que iban apareciendo, pues apartaba, ¿no?, al rey emérito de la Casa Real, le quitó la asignación, de alguna manera estaba reconociendo su propio hijo que había ahí unas cuestiones que no estaban muy claras, que no eran nada limpias. De hecho, él anunció que renunciaría a la herencia que le pudiera corresponder como consecuencia de todo esto, ¿no? Y es ahí cuando, digamos, empieza ya a investigar y la Fiscalía del Supremo empieza a investigar, si bien es cierto que finalmente, y a pesar de que la Fiscalía había notificado al rey emérito de alguna manera que estaba haciendo estas investigaciones, eso tampoco ha interpretado la Fiscalía finalmente que supusiera un problema para que pudiera regularizar. Digamos que hay una serie de cuestiones que quedaron, o de interrogantes que quedaron en relación con esta investigación que, como sabéis, pues fue archivada por la Fiscalía hace un año, ¿no? Sí, sí, es increíble el paralelismo un poco. Yo creo que pasa también como lo que te decía, tanto en la justicia como en bueno, en las comisiones de investigaciones, mucho ruido, al final todo que se queda en agua de borraja. Aquí hay una pregunta del chat que dice Jorrotipe, ¿y de quién depende el inicio de la actuación? Incluso yo te diría, ¿de quién depende el cierre de las actuaciones? Porque parece que en su momento se abrieron diligencias de abrir un expediente, investigar, pero alguien, me imagino, llamaría o alguien decidió que se cerrase el expediente. ¿De quién decide dentro de Hacienda? Me imagino que a lo mejor tiene bueno, una dirección política con el gobierno de turno que diría, no sé cómo funciona, por qué, quién decide que hay que cerrar Sí. el asunto. ¿Depende Bueno, solo de Hacienda o del gobierno o cómo va? en Hacienda no se llegó a abrir el asunto, o sea, se abrió por parte de la Fiscalía. Hacienda, con la excusa de que al haberse abierto en la Fiscalía no deberían, digamos, que entorpecer la labor de la Fiscalía. No es cierto que la agencia tributaria no hubiera podido abrir las diligencias, puesto que el único supuesto legal en el que la agencia no puede abrir diligencias aparte es en el momento en que se hubiera judicializado, en el momento en que hubiera interpuesto una querella a la Fiscalía o un juez hubiera determinado la necesidad de instruir un procedimiento, pero esto no ocurrió. Esto se quedó en una fase prejudicial de investigación de la Fiscalía y, por tanto, ahí la agencia tributaria, como tantas otras veces, recordaba antes los papeles de Panamá, pero muchos otros casos en los que se abrieron en paralelo diligencias por parte de la Fiscalía y de la agencia tributaria. En la agencia no se llegaron a abrir nunca. La agencia tributaria, bueno, pues tiene, por supuesto, una dirección política. El director general de la agencia tributaria es nombrado por el gobierno y, de alguna manera, pues por supuesto que depende del gobierno. La agencia tributaria, el presidente de la agencia tributaria o la presidenta es ahora
el secretario de Estado de Hacienda y, por tanto, pues hay una vinculación, lógicamente, con la cúpula de la agencia, una vinculación política. Nosotros, desde luego, insistimos y no comprendemos cómo no se llegaron a abrir esta investigación a la vista de tantos datos, ¿no?, que había sobre la mesa y que muchos de ellos pues, se corroboraron por el propio emérito cuando regularizó aquellas cuentas, ¿no? No, es que algo increíble como después de quitar ese tapón, o ahora que está fuera el rey, o la capacidad de poder de sus tentáculos con las élites, diferentes élites que hay en el país, ahora todo el mundo, claro, es que son centenares de casos, no ya solo de amantes, sino de casos de corrupción, de todo tipo de, bueno, no sé si la infamia, pero que no parece normal y lo que sí demuestra que no todos somos iguales ante la ley. Pero centrando un poco en el tema que tú controlas, aquí hay dos titulares que yo estaba analizando antes de darte paso. Uno es que, bueno, la noticia principal es que el emérito cambia el fisco español por el de Emiratos Árabes y pone aquí, tras dejar sin pagar deudas de hasta 50 millones. Esto es una información de Infolibre, pero el titular principal, digo, te pregunto por si es verdad que ha dejado una deuda en este cambio y si eso es posible. Y la otra que tiene que ver con el titular principal, que es, bueno, ese traslado de Abu Dhabi en la Hacienda, según la normativa española, esto se ve mucho con la gente que va a Andorra y todo esto, ¿no? Parece que con 183 días de estancia pues puedes cambiar la fiscalidad. Ahora, lo que no parece tan claro, y te he escuchado también en algún medio, es que las normas de Emiratos Árabes lo permitan, ¿no? ¿Cómo sería este traspaso? Primero te pregunto por si realmente tiene deudas con la Hacienda a día de hoy, como dice ese titular de Infolibre. Y segundo, ¿cuál es el entramado digamos, burocrático? Porque no parece que sea tan fácil o tan claro, ¿no? Bueno, pues en relación con ese titular no lo he visto. La verdad es que desconozco la noticia, desconozco si tiene deudas con la agencia tributaria. Lo cierto es que hace también unos meses apareció otra noticia, una vez que ya se habían archivado estas diligencias por parte de la Fiscalía, una vez que había regularizado, apareció también una noticia de que, bueno, se le estaban pidiendo, se le había abierto una inspección ahora al rey emérito como consecuencia de unos viajes, unas cacerías, unos gastos que supuestamente le facilitaron o le pagaron empresarios amigos o relacionados con él. Y en este sentido, esa noticia ha quedado algo confusa, ¿no? Si esto es cierto, si es cierto que hubo, como se ha publicado, que hubo un acta y un acuerdo, un acta de conformidad, ¿no?, sobre esos gastos, esto invalidaría automáticamente las regularizaciones que efectuó, a menos la del año al que se imputara como incremento de patrimonio estos regalos. Por tanto, con independencia de la cuantía, porque se publicó que era una cuantía, que no llegaba al delito fiscal, da igual, con independencia de la cuantía, si ya en uno de los años que regularizó en renta, que fueron del año 2014 a 2018, ahora se demuestra que no eran completas esas regularizaciones, porque había unos regalos, como en este caso parece ser, que no se habían imputado en un año, esa regularización se cae porque uno de los requisitos es que sea completa y veraz, son los requisitos para que la regularización tenga efecto y, por tanto, esto conllevaría el que esas cantidades que regularizó, que sí superaban el umbral del delito fiscal, pues pondrían de manifiesto esto. Esto es algo que, por supuesto, la agencia tributaria ni ha confirmado ni ha desmentido, pero la noticia estaba ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas incógnitas todavía sobre la actuación del rey emérito desde el punto de vista fiscal, ¿no? Y precisamente enlazándola con esta otra pregunta que me hacías respecto del cambio de residencia fiscal, ¿no?, que ahora anunciaba el rey emérito, hay dos cuestiones. Por un lado, hay un convenio firmado entre España y los Emiratos Árabes, firmado en el año 2006, hace ya muchos años de esto, por el cual se entiende y se dice expresamente en su artículo 4 que para considerar a una persona residente fiscal en Emiratos no solamente es necesario permanecer más de la mitad del año allí, sino que es necesario tener la nacionalidad de Emiratos. Por tanto, en este caso, obviamente, el rey, salvo que haya renunciado a la nacionalidad española y sea emiratí, pues no podría establecer esa residencia. Pero hay otra cuestión quizá más grave o que genera más dudas respecto de este cambio de residencia fiscal, ¿no? Y es que, según se ha publicado, lo que está alegando el rey emérito, es que él ha trasladado
la fuente, el núcleo, la base de sus negocios, de sus intereses económicos allí. Y esto nos parece bastante más grave por cuanto es contradictorio con toda la investigación que la Fiscalía ha llevado a cabo, que la agencia, en ese caso, y colaborando con la Fiscalía, sí que la ha hecho también, la ha realizado, en el cual no han descubierto ningún patrimonio del rey emérito en el extranjero. Por tanto, esto es algo que precisamente lo que debería generar es dudas a la agencia tributaria y tendría que investigar qué pasa ahora con ese núcleo de sus intereses económicos que está en Emiratos, ¿no? Cuando además recordamos que cuando hizo estas regularizaciones, la segunda por un importe en torno a los 4 millones de euros, esto lo hizo con préstamos de empresarios amigos y relacionados con él. Esto está en las diligencias de la propia Fiscalía, porque él no tenía dinero desde el momento en que se le retiró la asignación por parte del rey, pues parece ser que no disponía de dinero, de patrimonio para hacerse cargo de esta regularización. Sí, sí, es tremendo y ahí hay una cosa, Bueno, por tanto, habrá que ver ahora de dónde sale ese dinero que supuestamente va a administrar desde Emiratos. Claro, digo que aquí se ve una vez más esto de lo de... Claro, ya es superlativo, ¿no? El tema de los patriotas muchas veces que luego eluden y no pagan impuestos, pero claro, ya esto es superlativo porque estamos hablando del primer patriota del país, que es el rey Juan Carlos. Y si no te he entendido mal, porque esto yo creo que es bastante grave, más allá de que como tú dices, incluso va en contra de las propias diligencias que le podrían absolver, digamos, judicialmente, desde el punto de vista, es decir, ya creo que no sé si legalmente se puede, pero ética y moralmente, si no te he entendido mal, para poder tributar en los Emiratos Árabes, tiene que tener la nacionalidad, y no sé si te he entendido mal que para tener la nacionalidad de los Emiratos Árabes tiene que renunciar a la nacionalidad española, por lo tanto tendríamos un rey, aunque sea emérito, que ni siquiera es español, es decir, ya sería la monda. Bueno, esa eso es algo que yo digamos, una reflexión que he hecho, ¿no? Seguramente para tenerla, no lo puedo asegurar, pero seguramente no puede mantener dos nacionalidades, ¿no? Pero bueno, parece evidente que no tiene la nacionalidad de Emiratos y por tanto no va a tener la residencia fiscal allí, ¿no? Es cierto que al margen de las consideraciones legales, que son las que estamos ahora apuntando, pues hay esa consideración ética, ¿no? Teniendo en cuenta que además el Estado español pues sigue teniendo una serie de gastos en relación con la seguridad y no sé si en otras cuestiones del rey emérito, ¿no? Lo cual pues sí es ciertamente contradictorio que ahora no tribute en España y sin embargo la Hacienda española esté pagando esas personas que protegen su seguridad, ¿no? Bueno, mira, si te parece, hay muchos titulares, yo siempre os he leído, he seguido, de hecho voy a poner vuestra web, la web de Gesta en el chat para que los usuarios lo vean. A mí hay una reivindicación que siempre me alertó tanto, que a mí me parecía como un grito de socorro prácticamente de los técnicos de Hacienda. Hay un titular, este es del 2020, pero yo me remonto incluso a época del 15M, que se puso por primera vez en boga este tipo de debates relacionados con el fraude, la elusión fiscal. Se dice muchas veces que al final los impuestos quien los paga es la clase media. Ahora todo el mundo también, incluso la clase baja se quiere poner en la clase media, pero hay como una leyenda que realmente la gente rica nunca paga impuestos o se elude o no se paga lo que debería. Aquí hay un titular del 2020 vuestro de Gesta que lo voy a compartir con el chat. Los técnicos de Hacienda elevan a 91.600 millones el fraude fiscal anual y piden reforzar sus plantillas para combatirlo. Claro, con esta cifra yo creo que se solventarían prácticamente todos los problemas que tenemos en cuanto a servicios públicos. Incluso daría para que pudiéramos gestionar esa deuda gigantesca que tenemos, que es más del 100% del PIB desde hace ya muchos años y que al final eso también es un lastre para la economía a medio, corto, largo plazo. Y esto es verdaderamente un escándalo llamativo que no suelen ser titulares de los medios de comunicación. Bueno, realmente, ¿cuáles son las claves para que hablemos de esta cantidad brutal? 91.600 millones, que esto me refiero que se refiere a millones de euros, porque es que ya al multiplicarlo por pesetas, antes que estamos cambiando pesetas por euros con
con Ruiz Mateo es una auténtica brutalidad. ¿Por qué pasa esto y desde cuándo está pasando esto? En principio hay que decir que erradicar al 100% el fraude fiscal, la economía sumergida, pues es algo que es prácticamente o realmente imposible, ¿no? En todos los países hay niveles de economía sumergida, hay niveles de fraude, pero es cierto que la mayoría de los informes que se van o que se han ido publicando sobre estos datos en España nos sitúan muy por encima de los datos de la media de la Unión Europea. El último informe que publicó hace 3 o 4 años el Fondo Monetario Internacional, donde hacía una relación en base a los estudios de economía sumergida de cada uno de los países, pues nos incluía en ese grupo en el cual más del 20% hay una economía sumergida y un fraude fiscal superior al 20% del PIB, ¿no? Una cantidad equivalente, en el 21%. Esto triplicaba el 7% de Alemania, duplicaba el porcentaje de Francia. En definitiva, el acierto es que, según nuestras estimaciones, pues para estar, digamos, al nivel de la media de la Unión Europea, estaríamos recaudando cerca de 40.000 millones. Esto lo podríamos recortar para estar a ese nivel, ¿no? En media de la Unión Europea, y no digo ya de los países más desarrollados de Europa, del norte de Europa, o de Alemania, o de Francia, o de países a los que tendríamos que ir con los que tendríamos que ir conversando en este tema, ¿no? De hecho, en el informe España 2050 que preparó el gobierno y que presentó el pasado año, pues parten de ese 20% de economía sumergida y hablaban de intentar llegar al 15% en 2030 y al 10% para hacer con esa media europea en 2050, ¿no? Bueno, hay mucho trabajo por hacer. Nosotros siempre decimos que hay falta, y ha habido siempre falta de voluntad política para dotar a la administración tributaria de los medios suficientes. Por ejemplo, es un empeño que tenemos también la necesidad de acomodar nuestras cifras de efectivos a las de la media también de la Unión Europea. Estamos en la mitad, pero también de dotar en este caso a los técnicos, a los que represento, de más funciones. A veces decimos que tenemos las manos atadas en relación con el gran fraude, ¿no? Es cierto que este gobierno, en la Ley de Prevención del Fraude que aprobó el pasado año, bueno, en su exposición de motivos hay una declaración que suena muy bien en relación con la necesidad de concentrar mayores esfuerzos en la persecución del fraude de grandes fortunas, de sus entramados societarios, de sus entramados, sus relaciones familiares, pero el problema es que no tenemos los medios suficientes y los técnicos no tenemos las competencias suficientes para hacer efectivo ese control, ¿no? Que desde luego es necesario. Claro que hay que desplazar la lupa del control de los perceptores de rendimiento de trabajo, de pequeñas empresas, sobre las discrepancias que puede haber entre los datos que tiene la agencia tributaria y los que se declaran, que es donde básicamente está el grueso de la actuación de la agencia tributaria en este momento. Entendemos que hay que desplazarla sin dejar de controlar ninguno de esos aspectos, pero hay que desplazarla sobre todo hacia las grandes bolsas de fraude, ¿no? Que no están precisamente en el con IVA o sin IVA del fontanero, a pesar de la percepción que muchas veces tenemos en la calle, ¿no? Sino que estamos hablando de grandes entramados, por ejemplo, de fraude carrusel en el IVA, donde se mueven muchísimos cientos de millones de euros. Estamos hablando de grandes empresas, que muchas veces se dice, no, las grandes empresas, sobre todo esas transnacionales, lo que ocurre es que utilizan aquellos mecanismos de elusión que no son ilegales. Es verdad que lo hacen, pero también es verdad que la línea que separa la elusión de la evasión es muy fina. Y lo vemos muchas veces, pues en estos casos de grandes fortunas, y me estoy refiriendo a deportistas de élite, a futbolistas, que empiezan montando esos esquemas societarios para tributar menos y lo acaban haciendo, pues llevándolos finalmente a paraísos fiscales, ocultando beneficios, y todo esto pues ya supera lo que entendemos por elusión, ¿no? Porque elusión sería el reducir pues nuestros pagos a Hacienda de acuerdo con o utilizando los registros legales que nos dejan las leyes. En el caso de las grandes empresas transnacionales, las diferencias entre regímenes de unos y otros países, pero la evasión ya sería el incumplimiento de las normas. Y como digo, muchas veces también estas grandes empresas incurren en fraude fiscal y en cantidades millonarias. Claro. Claro, al final la elusión fiscal, para que lo entienda la gente, es algo así como ingeniería fiscal legal, ¿no? Optimizar, pero sí. Claro, eso, sí, al final yo creo que también hay que mejorar la legislación en ese sentido, porque, claro. Por ejemplo, yo escuchaba o leía, ¿no?, a investigadores, no sé si recuerdo, quizás con Inditex o alguna de estas empresas, que volcaban todas las ganancias, como que las sucursales, por ejemplo, en Luxemburgo o en Holanda o en Irlanda tenían muchos beneficios, y en la sucursal española eran todo pérdida. Incluso claro, le tenían que salir a devolver cuando ganaban miles de millones. Vinculado con eso, yo te voy a preguntar por algo que en la economía yo creo que se da, y que es otra de los rumores o de las cosas de un poco de leyenda urbana,
es que las empresas más ricas del mundo, o una de las más ricas del mundo, como son las Big Techs, hablo de Facebook, Google, YouTube, bueno, todas que son mil millonarias y de hecho sus dueños son los más ricos del mundo, se dice que no pagan impuestos en los países donde lo están generando, ¿no? Por ejemplo, con Amazon, con las compras online, etcétera, al final hacen esa ingeniería fiscal y parece que se están haciendo iniciativas, precisamente este gobierno, alguna bueno, se habla de la tasa Tobin y otra serie. ¿Cómo se está abordando? Primero, ¿cuál es el diagnóstico que hacéis de esta problemática? Que yo creo que al final, creo que incluso muchas de estas a nivel político incluso se creen por encima de los gobiernos o Sí. intervienen, pero más allá de lo ideológico, lo político o cómo influyen incluso en golpes de Estado, etcétera, desde el punto de vista fiscal, ¿cómo operan estas organizaciones y cuál es el diagnóstico y si se están tomando medidas o cuáles pensáis que podrían ser las medidas para solventar esto? Que las grandes empresas al final son las que menos impuestos Sí. pagan, mucho, mucho menos impuestos que cualquier albañil o cualquier fontanero que esté regulado en la economía, digamos, no negra, sino en sueldos bajísimos, pero pagan más impuestos incluso que todas estas grandes empresas, que es bajísima la tasa de ganancias de impuestos que pagan. Sí, sí, lo has explicado correcto y muy bien además, ¿no? Porque al final las tácticas que utilizan estas empresas son distintas, son variadas, pero se trata de eso, de sacar los beneficios hacia territorios donde se tributa muy poco y de aprovechar esos gastos fiscales o esos gastos permitidos en el impuesto de sociedades en los países donde están operando y donde hay sistemas tributarios, digamos, homologados, ¿no? Este es el problema. Este es un grave problema no solamente de las tecnológicas, que es donde más se nota, porque evidentemente muchas de ellas no tienen ni siquiera estructura en los países donde están operando, todo a través de las redes, de la red, y sin embargo están generando ahí sus beneficios, ¿no? Y esto es algo que viene preocupando hace tiempo ya, no a los técnicos, no a determinados sectores, sino a la propia OCDE, al propio Fondo Monetario Internacional, a la propia Unión Europea, y desde hace ya unos años se viene estudiando y planteando la posibilidad de modificar esta situación. Esta situación se produce sobre todo porque el impuesto de sociedades, tal y como está establecido en prácticamente todo el mundo, es un impuesto decimonónico, mejor dicho, del siglo XX, de Claro. principio del siglo XX, cuando la realidad empresarial no tenía nada que ver con esta, claro, y por tanto se tributaba y se sigue tributando en el lugar donde tiene radicada su sede la dirección de la empresa. Esto ha conllevado que efectivamente se han trasladado esas direcciones a territorios, a paraísos fiscales o a territorios que no están considerados como tales, pero lo son incluso dentro de la Unión Europea, como Irlanda, como Holanda, como Malta, como Luxemburgo, y a partir de ahí, pues las sucursales que tienen estas, o las filiales que tienen estas empresas, son las que operan en los distintos países, en España, en Francia, en el resto de países europeos, y las que, bueno, están generando precisamente esos gastos. Hay muchas fórmulas, ¿no? A través de préstamos que reciben de la matriz y que los tienen que devolver, con lo cual al devolver el préstamo tienen un gasto aquí y en esos territorios generalmente no se computan como ingresos, pero también sobre todo utilizando pues la propiedad intelectual, ¿no? Esos intangibles que llamamos activos intangibles, que es la marca y que al final pues la empresa, la filial que tiene aquí cualquiera de estas empresas está pagando unos royalties, unos cánones muy altos a la empresa matriz que está precisamente en uno de estos territorios. Como consecuencia de esos pagos, en realidad el beneficio en España pues es muy pequeño, ¿no? Porque si deduces eso, si deduces préstamos, si deduces otros gastos, en realidad es lo que hacen es trasladar de esa manera el beneficio hacia territorios donde van a tributar muy poco y además donde se les va a posibilitar en países europeos de la propia Unión Europea el traslado de la mayor parte de sus beneficios luego a paraísos fiscales, a Islas Vírgenes Británicas, a Islas Caimán, a cualquier otro territorio de los que ya podemos considerar efectivamente como paraísos fiscales, ¿no? Por lo tanto, es un problema muy grave y es un problema que hay que abordar sobre todo a nivel transnacional, ¿no? A nivel de OCDE, de Unión Europea. Lo deseable es que fuera a nivel de ONU, ¿no? Porque al final todas estas reglamentaciones o todo este abordar la solución a estos problemas ocurre que los países menos desarrollados son los que acaban palmando, ¿no? Acaban perdiendo. Y bueno, ahora se está hablando de dos cuestiones. Por un lado, establecer un tipo mínimo del impuesto de sociedades a nivel mundial, que ya tenía que estar en funcionamiento este año y que, bueno, se ha ido retrasando, ya se retrasa para el año que viene, que es lo que ocurre cuando se toman estas decisiones en estos organismos, ¿no? Que
los lobbies que tienen un poder grande de estas empresas, pues consiguen ralentizar todos estos procesos, ¿no? Como ocurre con las listas de paraísos fiscales y demás. Entonces, por un lado, se va a establecer ese impuesto mínimo que va a ser del 15%, con lo cual, pues digamos que resuelven el problema muy poco, porque un 15% sigue siendo un tipo muy bajo, ¿no? Cualquier persona en renta está pagando un tipo superior. Y por otro lado, se está también estableciendo un mecanismo para que estas empresas que no tienen establecimiento permanente o no tienen unas infraestructuras en los países donde están operando y generando beneficios, pues ese beneficio no solo tribute en el país donde tienen su sede, su dirección, sino que también se distribuye entre los países donde operan. Es cierto que, digamos que están siendo, o que las medidas que se van a tomar son escasas, estamos hablando de porcentajes pequeños que van a afectar a empresas muy grandes, que al final solo va a afectar en principio a 100 empresas en todo el mundo. Bueno, es un proceso, ¿no? Pero todo este proceso lo que sí pone de manifiesto es que hay un problema serio, y es que las grandes transnacionales no pagan impuestos. Nosotros hace tiempo que veníamos hablando de la estadística de la agencia tributaria y cómo demostraba que las grandes empresas, los grandes grupos empresariales pagan hasta 3 veces menos que las pymes, ¿no? Claro. Y esto, el último dato es que están pagando un 5% de tipo efectivo sobre sus beneficios, mientras que las pymes pagan un 17% de tipo efectivo sobre los beneficios. La crítica que se nos hacía por parte de COE, de sectores más liberales, es que, bueno, estábamos computando el beneficio de todo el mundo, pero no los impuestos del resto del mundo, solo los que se pagaban en España. Pues bien, hace ya 3 años que la agencia tributaria publica una estadística, porque entró en vigor en Europa una normativa por la cual todas estas empresas tienen que dar información que no es pública, pero la tienen que dar a sus agencias tributarias, de los impuestos que pagan, los trabajadores que tienen, en fin, una serie de cuestiones en relación con su actividad en todo el mundo, ¿no? Y ahora resulta que cuando empieza a publicarse esta estadística, pues se pone de manifiesto lo que ya sabíamos, que no pagan aquí ni pagan fuera, ¿no? O al menos en la medida que les correspondería. Y estamos hablando que de los 140 grupos empresariales con matriz en España, grandes grupos empresariales, 25 creo que son los que pagan un 1,5% de tipo efectivo sobre sus beneficios, computando ya también el impuesto pagado fuera de España, en el resto del mundo, con lo cual hay una evidencia clara de que es un problema muy serio, y que al final el problema que tenemos en España con los impuestos se centra sobre todo en el impuesto de sociedades. Unos cuantos años ya después del año 2007, cuando se genera la crisis financiera, el resto de impuestos han más que superado las cifras que en aquel momento se manejaban, menos el impuesto de sociedades, que todavía está al 40% en su recaudación con respecto a la cifra de 2007. Con lo cual hay un problema grave con el impuesto de sociedades. Se pueden hacer cosas en España, y algunas se están haciendo. Se ha establecido ya también ese impuesto mínimo del 15% en España antes de que se apruebe a nivel global. Se ha aprobado efectivamente la tasa Tobin, el impuesto a las transacciones financieras, el impuesto a determinados servicios digitales, pero aún así, digamos que esto es un paliativo, pero en una medida, en menor medida, ¿no? Con respecto a la realidad, y es que tendrían que pagar de acuerdo con su capacidad económica y de acuerdo con los beneficios que obtienen. Sí, sí. Aparte, esto es directamente anticonstitucional, me refiero. La fiscalidad tiene que ser progresiva, y es que evidentemente pagan. Y bueno, aquí cada uno lo sentirá de su parte, bien sea asalariado o bien sea autónomo, como en mi caso, que es increíble. Es decir, uno no se da, es decir, la cantidad de, es decir, por muy pocos que sean tus ingresos, pagas mucho dinero, y vemos como esta gente que no, es decir, no sabe, es decir, son cantidades casi incontables de dinero, apenas pagan, y bueno, evidentemente tienen los mejores asesores, o tienen el dinero incluso para pagar legisladores, y un poco al hilo que Joaquín Bosch lo dice mucho, lo de la patria en la cartera. Es verdad que precisamente los que se arrogan el constitucionalismo o constitucionalistas están siempre en la defensa cuando alguien denuncia cómo grandes empresas hacen esta elusión fiscal, muchas veces incluso no delictiva, incluso cuando es delictiva, pero que los constitucionalistas salen a defender, y realmente tenemos un problema. Mira, te voy a leer un comentario, pregunta de Javier Ansoleaga desde el chat. Dice: ¿podrías comentarnos algo de lo que te escuché una tarde en Chamberí? Parece que en alguna charla te escuché. Dice: la situación para luchar contra la corrupción es mucho peor de lo que pensamos. Llevan décadas construyendo un enorme y complejo entramado legislativo que es técnicamente difícil de desmontar. Yo, en lo personal, como ya llevas una carrera dilatada dentro de
de la agencia tributaria y Gesta lo lleváis. Para ti, ¿cuál es el mayor problema? No sé si hablar de negligencia, pero de impotencia de que los técnicos estáis viendo. Con estas medidas podríamos recaudar mucho más, pero como tú dices, hay todo un entramado legislativo, institucional, burocrático, como lo quieras llamar. ¿Cuál es la mayor impotencia que los técnicos veis dentro de ese muro de contención que os hace difícil luchar contra esta elusión a veces evasión o fraude fiscal? Sí, es lo que comentaba antes, ¿no? Si tú te das un paseo por la agencia tributaria, por cualquier oficina, verás que ahí están, pues eso, autónomos, gente a la que se están reclamando. Bueno, de hecho, el 85% de las actas, ¿no? De los trabajos de la agencia tributaria de control son referidos al control del impuesto sobre la renta de personas físicas, donde hay una media de 1.000 euros por acta, ¿no? Cuando vemos tantas grandes sociedades que están dejando de pagar de acuerdo con su capacidad y también a veces, como decía antes, defraudando, ¿no? Yo recuerdo un caso que fue el caso Cemex, algunos a lo mejor lo visteis en su momento, hace ya unos años, por el cual esta multinacional o transnacional cementera mexicana, pues la agencia tributaria detectó que se estaba computando unas pérdidas que no eran reales y le planteó una sanción de, creo que eran algo más de 500 millones de euros, ¿no? Y ocurrió que en la Delegación de Grandes Contribuyentes, que es la organización que controla a los grandes contribuyentes, pues en la vía de recurso se pretendió, por parte del jefe de la oficina, de la Delegación de Grandes Contribuyentes, digamos, que desapareciera esa sanción, ¿no? Afortunadamente en ese momento la inspectora que llevaba el tema mantuvo la sanción, pero esto le costó el cese. Le costó el cese a ella, era una persona que tenía un puesto de libre designación, se le cesó. Como consecuencia de eso hubo también otros ceses y muchas dimisiones, ¿no? Esto pasó desapercibido. Sí que es cierto que llegó a haber hasta alguna pregunta parlamentaria, pero quedó ahí y bueno, porque en ese momento esta persona mantuvo el tipo, digamos, y estas sanciones finalmente han sido bendecidas incluso por los tribunales de justicia. Estábamos hablando, fijaos, de una empresa y de una cuestión en la que estaban en juego 500 millones de euros de sanción, ¿no? Porque suponían pues el que se hubiera desgravado esa empresa de acuerdo con esas pérdidas durante unos cuantos años, varios miles de millones de euros, ¿no? Entonces, esa impotencia de ver que un caso tan flagrante como aquel acabó con el cese de esta persona, con renuncias de personas en la inspección que obviamente no estaban de acuerdo con ello y que se intentó, no se consiguió en ese caso, pero que se intentó de alguna manera tapar aquella sanción o rebajarla o diluirla, pues es algo que claro, que te das cuenta que tiene que cambiar la estructura, que no puede ser que haya tan pocas personas que tengan tantas facultades o tanto poder en la agencia tributaria, que tiene que haber una estructura más plana donde los actuarios tengan más intervención y no dependa tanto de personas que además están en puestos normalmente de libre designación. En fin, hay que cambiar esa cultura, ¿no? de la agencia tributaria y desde luego hay que cambiar la organización. Como también hay que hay que hacer ese cambio en relación con el control del gasto, que digamos que es el hermano pobre de la cuestión. Nosotros hablábamos mucho de la necesidad, porque está muy relacionado además también de controlar el gasto para de alguna manera luchar de manera efectiva contra la corrupción. Y esto está muy ligado también con la conciencia fiscal, con la baja conciencia fiscal que evidentemente tenemos en España con respecto a otros países, ¿no? Y es debido pues por lo menos a la percepción de que hay un nivel de corrupción alto, a esa falta de ejemplo de las élites políticas y también de las élites empresariales, que son los primeros que no dan ejemplo, que minusvaloran los delitos fiscales, y todo esto pues hace mucho daño, ¿no? Y luego vemos las encuestas o los análisis, los estudios que publica el CIS periódicamente, casi anualmente, en relación con la opinión de los españoles respecto de la fiscalidad, y vemos que casi el 90%, y además esta es una opinión transversal, si vemos el partido al que está votando los ciudadanos que opinan de esta manera, pues casi el 90% opinan que el sistema no es justo, que no paga más quien más tiene, ¿no?
triplican los ciudadanos que piensan a los que no, que el sistema se tiene que apoyar sobre todo en impuestos directos, en impuestos sobre la renta, en impuestos de patrimonio, de sucesiones, y sin embargo, bueno, pues vemos que la línea política difícilmente se modifica, ¿no? A pesar de lo que piensan los ciudadanos. También piensa el 90% de los ciudadanos que hay bastante o mucho fraude, el 70% que no se hace todo el esfuerzo necesario para luchar contra él. O sea que ese estudio yo recomiendo que le echéis un vistazo porque se publica casi todos los años y es muy elocuente, ¿no? Y si vais al anexo en el cual se ven estas preguntas desglosadas en función de digamos, la afinidad política o el voto del ciudadano, pues vemos que es bastante transversal, ¿eh? Igual que el tema del gasto, o sea, del estado de bienestar. Hay una percepción o hay un convencimiento muy amplio en la ciudadanía de que el estado de bienestar es necesario mantenerlo y reforzarlo, ¿no? En esta encuesta también, en la última, claro, tras la pandemia todavía se ha agudizado el porcentaje de gente que piensa que se dedica muy poco esfuerzo a sanidad. Creo que estaba en más del 80%, ¿no? Y como digo, muy transversal, ¿eh? Con independencia del partido político, aunque luego vemos que hay partidos políticos que tienen otro discurso, ¿no? Pero está alejado de lo que piensan realmente hasta sus propios votantes, ¿no? Pero es que en este repaso así consideran que se gasta poco en determinados aspectos, prácticamente en todos los relativos al gasto social, educación, sanidad, investigación, pensiones. Allá hay un porcentaje altísimo de ciudadanos que piensan que se dedican muy pocos recursos a esto, ¿no? Con lo cual, esto no casa con ese planteamiento de bajar impuestos y de que es mejor que el dinero esté en el bolsillo del ciudadano, ¿no? Evidentemente, en el bolsillo del ciudadano con una capacidad económica importante, sí, pero en el del ciudadano que tiene que recurrir a la sanidad pública, a la educación pública, a las prestaciones sociales, pues es evidente que esa pequeña rebaja, porque además esa es otra cuestión cuando se habla de rebaja de impuestos y analizamos las rebajas que se plantean, pues siempre benefician en un 99% a los contribuyentes con mayor capacidad económica. Está claro, incluso como tú dices, yo creo que a todo el mundo pasa que lo ve, que no se pagan los impuestos que se deben, pero es verdad que políticamente hay personajes o políticos que hacen bandera, ¿no? El dumping fiscal o incluso el darle becas a los ricos y disminuir los servicios públicos, pero bueno, es lo que hay. No quiero extender más porque ya no hemos pasado de la hora que habíamos concretado, pero sí que quiero leer un mensaje a Javier Ensoleaga, que es el que hacía el último comentario. Libro ¿Qué hacemos con los impuestos? En el que Carlos, es decir, que recomienda precisamente el libro ¿Qué hacemos con los impuestos? En el que escribiste sobre todo lo que se está comentando. Bueno, como recomendación también, no sé si nos quiere hacer una última recomendación antes de despedirte para la gente que le interese más información sobre todo lo que hemos estado comentando. No, sobre todo, quizá los ciudadanos o la gente lo que tiene es que informarse de cómo es la cuestión de los impuestos. Hay mucha gente que considera que esto es muy complicado de entender y a veces se intenta que parezca complicado. No es complicado, es fácil. Por ejemplo, el tema de las grandes empresas, tú lo has explicado, vamos, en 10 segundos perfectamente, ¿no? Se llevan los beneficios a países donde tributan muy poco y aquí son gastos lo que meten, ¿no? Pues es que ya está, o sea, podemos hablar de ingeniería fiscal, de métodos, de mil cosas, pero al final es esto, y con los impuestos hay que ser muy claro, ¿no? Y cuando se habla de bajar impuestos es que está clarísimo y no hay más que ver los ejemplos que se dan en distintas comunidades autónomas a quién benefician esas bajadas de impuestos. En Madrid, concretamente, el hecho de que no exista el impuesto de patrimonio está beneficiando a unas 12.000 personas que se ahorran 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros cada año estamos dejando de recaudar como consecuencia de esa bajada. Si hablamos de las bajadas en el IRPF para ajustarse a la inflación y demás, pues si hablamos de las cantidades que se ahorran quien tiene 30.000 euros o 35.000 euros, pues es obviamente muy escasa en comparación con estas cifras. Total. Bueno, Carlos, pues nada, muchísimas gracias por pasar por aquí. Os recomiendo que sigáis la actividad de Gesta y que, bueno, leáis sus libros porque la verdad es que es algo que los medios o esa burocracia, esas élites, pues no les interesa tampoco que se hable mucho de esto porque al final precisamente son los más interesados a que no se le toque la cartera y el bolsillo. Lo he dicho, Carlos, muchísimas gracias no solamente por pasarte por aquí, sino por toda la labor divulgativa y la labor que haces no solamente tú, sino el sindicato y Gesta, que la verdad es que es encomiable y muy necesaria por el bien de nuestro país. Siendo patriotas, que muchas veces es el discurso contrario al que tienen otros patriotas, ¿no? Que suelen llevar la pulsera en la muñeca. Pues muchas gracias y ha sido un placer estar con vosotros y hasta la próxima que queráis. Bueno, chao, chao. Hasta pronto, Carlos. Suerte.
Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.